Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el momento del sermón en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a ver del versículo 7 al 17. Lucas, capítulo 9, del versículo 7 al 17. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta mañana, un domingo más que tú nos das para alabarte juntos, Dios mío, como iglesia, para alabarte por el Evangelio, por Cristo, porque es lo que tú has hecho por nosotros, por cuán grande amor tú nos has mostrado. Y te ruego que tú nos ayudes ahora en este tiempo del sermón, tú puedas dirigir nuestras palabras, tú puedas dirigir esta exposición, Dios mío. Te ruego que tú puedas ayudarnos a entender cuán grande es nuestra necesidad de Cristo, cuán grande, Señor, es nuestra necesidad de la salvación. Te agradezco, Dios, por este tiempo que nos das y te ruego que tú nos guíes en todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 9 del versículo 7 al 17. Lucas capítulo 9 del versículo 7 al 17. Dice esto. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dijo a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición de Lucas y hoy día nos topamos con uno de los milagros más repetidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo uno de los milagros más repetidos? Porque este es el único milagro, aparte de la resurrección de Jesucristo, que se relata en los 4 evangelios. Y ese es un dato importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero comenzar haciéndoles notar y haciéndoles la pregunta de ¿cuál será la necesidad más grande que tiene el hombre? ¿Cuál será la necesidad más grande que tenemos cada uno de nosotros? Alguno dirá nuestra carrera, alguno dirá la profesión, otros dirán el dinero. ¿Cuál será realmente la necesidad más grande que tenemos como humanidad? Probablemente, y ustedes van a notar eso en este pasaje, la necesidad más grande que el hombre común y corriente piensa que tiene es de comida. Y creo que nadie negaría de que esa es una gran necesidad que tenemos, ¿sí o no? Si no comemos, morimos. Y hoy día nos vamos a topar con un pasaje en el cual mucha gente va a creer de que esa es su más grande necesidad. Y ahora esto es bien importante comenzando este sermón porque, como les dije, quisiera que todos podamos analizar y definir cuál es realmente nuestra más grande necesidad. Incluso como iglesia nosotros debemos definir esto. Sé que en los últimos sermones he estado mencionando varias veces y de manera repetitiva el tema de los milagros. Ahora no es porque quiera hacerlo específicamente o porque esté yo obsesionado con los milagros o con refutar los falsos milagros que hacen las falsas iglesias de la prosperidad de nuestros días, sino simplemente porque nos hemos topado en estos últimos capítulos de Lucas con varios milagros de Jesucristo. Entonces es necesario definir el tema de los milagros, es necesario que entendamos claramente para qué han sido dados los milagros, por qué es que Jesucristo hacía milagros. ¿Y por qué pongo esto ¿por qué digo esto? Porque como les dije, es necesario que como iglesia incluso nosotros tengamos claro cuál es la necesidad más grande que tiene la gente.
Algunas iglesias piensan que la necesidad más grande que tienen las personas son específicamente el tema que les acabo de decir, los milagros. Entonces, una y otra vez se ven iglesias intentando repetir los patrones de las iglesias más grandes, ofreciendo milagros. Entonces, tarde de milagros, noche de milagros, martes de milagros, lunes de milagros. Entonces, muchas iglesias están obsesionadas con los milagros. Y la forma en la que atraen a las personas son a través de eso, de obras sobrenaturales, de supuestamente poder satisfacer los deseos que tienen ahora, ya sean sueños, metas muchas veces, o incluso debilidades físicas causadas por alguna enfermedad. Pero ¿será esa realmente la mayor necesidad que tiene la gente? ¿Será ese el enfoque que deberíamos tener como iglesia? Y pongo esto en consideración porque, como les dije al principio, este es el milagro que más se repite en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas no van a evitar mencionar este milagro. Así que es un milagro bastante importante. Recordemos el apóstol Juan, casi 30 años después de que los otros apóstoles se habían muerto, después de que se habían escrito los 3 evangelios sinópticos, él escribe su evangelio 30 años después probablemente, y aún sabiendo él y conociendo el contenido de los otros evangelios, él decide poner este milagro también en su evangelio. Y creo que es bastante importante eso y nos muestra de que este milagro tiene mucha importancia, tuvo bastante importancia para los apóstoles y para la iglesia del primer siglo. ¿Y por qué será esto? Porque probablemente este es uno de los milagros más grandes que haya hecho Jesucristo. Sí, lo vamos a ver a Jesucristo resucitando personas, ya lo hemos visto resucitando a 2 personas, al hijo de la viuda de Naín, lo hemos visto resucitando a la hija de Jairo. Pero este milagro va a ser un milagro del cual va a afectar a 15,000 personas de golpe. Y 15,000 personas lo estoy diciendo en lo más mínimo. Sabemos de que nuestro pasaje, por ejemplo, comienza con el título de alimentación de los 5,000, pero en realidad los 5,000 solamente eran los hombres. Los otros evangelios nos dicen de que solamente se contaban a los hombres, era una costumbre judía. No se contaban a sus familias, a sus esposas y a sus hijos. Y este milagro va a afectar de manera directa a miles de personas, Y uno esperaría de que después de este milagro, entonces la gente quiera correr a Cristo y se arrepienta de sus pecados y quieran seguirlos como verdaderos discípulos. Lamentablemente, y creo que este es el motivo por el cual Juan específicamente, y hoy día vamos a ver esto hasta el final, Juan específicamente lo menciona este milagro, es porque va a ocurrir completamente lo opuesto. Completamente lo opuesto. Estas 15,000 personas que van a ser alimentadas por Jesucristo, la mayoría, la gran mayoría, van a terminar abandonando a Jesucristo. Y creo que eso es bastante relevante. ¿Por qué? Porque si eso fuera lo que la iglesia tiene que ofrecer y los milagros fueran la necesidad más grande que tiene el hombre, entonces esperaríamos que un milagro de este tamaño, un milagro de la forma en la que se nos lo va a presentar en este pasaje en Lucas, un milagro de esta extensión, esperaríamos de que sea el milagro necesario para que las personas entonces quieran a Cristo, ¿sí o no? Pero más bien va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque la más grande necesidad que tienes tú y yo no es la comida de cada día. No es el pan nuestro de cada día, que Jesucristo mismo nos dijo que está bien que pidamos. La más grande necesidad que tienen las personas no es comer, no es la comida que termina en la letrina. Y es por eso que supongo que la mayoría trabajamos y estudiamos, ¿sí o no? Para poder poner mejor comida en nuestras mesas. Pero lo que nuestro pasaje en realidad y el propósito de este milagro va a ser guiarnos hacia entender de que nuestra mayor necesidad es Cristo, por encima de la comida, por encima de las necesidades físicas. La mayor necesidad que tenemos como humanidad es Cristo. Y es lo que vamos a ver hasta el final de nuestra exposición. Y déjenme ponerles una vez más en contexto, como siempre hacemos. Hemos visto la semana pasada a Jesucristo enviando a sus 12 discípulos a su primer viaje misionero, por así decirlo. Hemos visto cómo Jesucristo los capacitó, hemos visto cómo Jesucristo les dio dones especiales, hemos hablado acerca de estos dones especiales y cuál era el propósito del don de sanidad específicamente la semana pasada. Los que no hayan estado pueden ver el video, lo tenemos en la página de la iglesia. Y Jesucristo los envió a predicar
Y la semana pasada hemos terminado el sermón en un lugar un poco extraño, y es en realidad un lugar extraño en el Evangelio de Lucas. Lucas no nos va a relatar los hechos de manera completamente cronológica, como tal vez lo va a hacer Mateo, Marcos. Ellos tienen una manera más cronológica de relatar los hechos. Lucas no lo va a hacer. Lucas le va a interesar más la importancia de lo que está sucediendo más allá de la cronología. Y lo que sucedió, y ustedes esperarían, y no sé si se dieron cuenta, versículo 1 al 6, Jesucristo manda a los discípulos, y versículo 10 comienza el versículo diciéndonos, vueltos los apóstoles. Entonces uno esperaría de que estos dos pasajes están juntos, pero no están juntos, están divididos por el versículo 7, 8 y 9. Y nos encontramos en un contexto bastante trágico, y eso es importante en el momento en el que nos encontramos en la Biblia. Es un momento bastante trágico, ¿por qué? Porque Lucas no nos va a relatar completamente lo que sucedió en este lugar, pero resulta que ha muerto uno de los hombres más importantes que ha existido hasta este momento. Ese hombre era Juan el Bautista. Jesucristo mismo va a decir de que no hubo hombre más grande que haya nacido hasta ese momento. Juan el Bautista había sido más grande que David, más grande que Moisés, más grande que Abraham, más grande que los profetas, más grande que Salomón. ¿Y por qué había sido tan grande? Hemos estudiado eso hace algunos meses. Es porque él había tenido la misión más privilegiada, y era preparar el camino para el Mesías. Era preparar los corazones del pueblo, de la nación, para que reciban a Jesucristo. Nadie había tenido tal privilegio. Todos los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, ellos predicaban acerca de él que había de venir. Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir, aquí está, aquel que por milenios estamos esperando. Y ese fue el hombre más grande que existió según Jesucristo. Él mismo dijo eso, hasta este momento no ha habido hombre más grande. Y lo interesante es de que el hombre más importante terminó muerto. Y es así como nos topamos en el versículo 7 al 9. Nos topamos con uno de los hombres más corruptos en aquella época llamado Herodes, el tetrarca. Mateo normalmente lo llama Herodes, el rey Herodes. En realidad no era el rey, por si acaso no lo confundan con Herodes el Grande. Eso está en el nacimiento de Jesucristo. Herodes el Grande era el rey de Palestina, por así decirlo, de esa región. Tampoco era el emperador, por si acaso. Los emperadores eran los césares en aquella época. Herodes era simplemente un tetrarca, era como un gobernador. La región de Palestina había sido dividida en 4, y el César había puesto 4 diferentes gobernadores. Uno de ellos es Pilato, con el que nos vamos a topar más adelante. Pilato era gobernador de la región de Judea. Herodes era gobernador de la región de Galilea. Y era un hombre bastante corrupto. ¿Por qué era corrupto? Porque la Biblia misma nos muestra qué clase de corrupción era en la que él vivía. Resulta de que él había tomado como su propia mujer a la mujer de su hermano. Había tomado como su propia mujer a la mujer de su hermano. Una mujer llamada Herodías. Sí, no eran muy creativos en los nombres en aquella época. Herodes resulta que terminó con la esposa de su hermano, que se llamaba Herodías. Y adivinen qué hizo Juan el Bautista, un verdadero predicador, un verdadero hombre de Dios. Confrontar el pecado. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y por confrontar el pecado y ser fiel al mensaje, eso le costó su cabeza. Eso le costaría su cabeza. Los otros evangelios, ustedes pueden leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos relata Mateo más específicamente qué es lo que sucedió. Déjenme darles simplemente un resumen. Herodes estaba en una fiesta, en un gran banquete, un contraste interesante para lo que va a pasar ahora, porque ahora Jesucristo y sus discípulos y la gente también van a tener un gran banquete. Y Herodes había tenido un gran banquete, y resulta de que Herodías, adivinen a quién odiaba, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba encarcelado. Y el capítulo 6 de Marcos nos dice de que Herodes le tenía respeto a Juan el Bautista porque sabía de que él era un profeta enviado por Dios. Entonces no se animaba a matarlo. Pero Juan el Bautista, al parecer, estando en la misma cárcel, él no cambió el mensaje, siguió predicando lo que Dios le había mandado a predicar, el arrepentimiento. Y eso no le gustaba ni a Herodes, y sobre todo a Herodías. Y entonces en este banquete en el cual los romanos estaban acostumbrados, ¿sí?, a emborracharse y a meterse tanta comida hasta que ya no puedan más, por eso ellos construían lo que se conoce como los vomitorios. Eran unas fiestas en las que intentaban llegar al éxtasis a través del alcohol, a través de la comida.
No sabemos específicamente si Herodes llegó a ese grado en el momento que sucedió lo de Juan el Bautista, pero lo que sí sabemos es que estaba en un banquete y entonces Herodías agarra a su propia hija y la lleva a que haga un baile para Herodes. Ahora, no era un baile de ballet, no era un baile clásico o algo así. Era un baile probablemente del que hacían las prostitutas. Era un baile con la intención de seducir a Herodes. ¿Para qué? Para que Herodes ahora quiera a la misma hija de Herodías. Esa era la corrupción en la que vivían en aquella época, ¿sí? Esa era la forma en la que vivían los romanos normalmente. Algunos de ustedes han escuchado de Nerón, aún peor todavía. Pero Herodes entonces ve a esta jovencita bailar enfrente de él y entonces arde en deseo por ella. Y entonces le dice, ¿qué quieres? Y ese ¿qué quieres? No es ¿qué quieres para que te compense por el baile? Es un ¿qué quieres para ser mía? Y entonces la madre de esta mujer, de esta joven, le dice a Herodías, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Herodes, como había hecho una promesa y había dicho, pídeme lo que quieras, yo te doy hasta mi reino. Había hecho una promesa y había mucha gente a su alrededor y él no iba a quedar mal. No iba a quedar mal después de haber dado su palabra de que él iba a hacer algo. Entonces manda a matar a Juan el Bautista y así muere Juan el Bautista. Y esto es importante porque el hombre más importante hasta ese momento muere decapitado en una cárcel. No, Jesucristo no va y lo rescata. No bajan ángeles como más adelante a los apóstoles sí les va a pasar eso. Y van a salir de la cárcel. No va a pasar como a Pablo y a Silas que un terremoto va a hacer que puedan salir de la cárcel. Él va a morir. Simplemente va a morir. Y Juan el Bautista yo creo que murió bastante conforme porque su misión era apuntar a Cristo y ya había cumplido su misión. Y él mismo dijo de que era momento de que él mengue y Cristo sobresalga, de que él sea conocido. Y eso se estaba cumpliendo. Pero muere como un mártir Juan el Bautista. Y entonces nos lleva a todo lo que les acabo de explicar al versículo 7 y 9 de nuestro pasaje. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Ahora esto es importante. La semana pasada les dije, esta misión de los apóstoles fue muy interesante porque Jesucristo los manda con este don de sanidad. Y adivinen a quién estaban apuntando los discípulos, a Cristo, no a ellos mismos. Los discípulos estaban apuntando a Cristo, a pesar de que ellos también podían hacer milagros como Cristo. Al parecer, toda su misión se trató acerca de que la gente conozca quién es Cristo. Por eso Cristo mismo los mandó a que prediquen el reino de Dios. Hemos hablado del reino de Dios la semana pasada también. Y esto es interesante, ¿sí? Porque los apóstoles no fueron a ellos llamar la atención para ellos mismos, sino ellos fueron a predicar acerca de Jesucristo. Y entonces Herodes escucha lo que está sucediendo con los discípulos de Jesucristo y dice, ¿quién es este Cristo? Es interesante porque él no pregunta quién es Pedro, quién es Juan, quiénes serán esos que andan haciendo milagros por Galilea, sino pregunta literalmente quién es Jesucristo. Y este hombre le da miedo. A Herodes le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Porque no sabe quién es Jesucristo. Eso es lo que vamos a notar en estos primeros 3 versículos. Es ignorante respecto a Jesucristo. Y le da miedo, ¿por qué? Porque piensa que es Juan el Bautista resucitado. Y como les dije, Herodes sabía que Juan el Bautista era un profeta. Y entonces tiene temor. Esto me recuerda a Proverbios 28, versículo 1, cuando dice de que el impío por cualquier cosa piensa que le están persiguiendo. Y eso es lo que le pasó a Herodes, ¿sí? Alguien egocéntrico, escucha lo que Jesucristo está haciendo y piensa que todo se trata acerca de él, de que tal vez se levantó Juan el Bautista de entre los muertos, ¿para qué? Para ir a reprenderlo a él quizás, o tal vez para cobrar venganza, y es así que lo que nos dice el versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Entonces eso es lo que sucedió con Herodes. Pero no solo Herodes, sino que el versículo 7 al 9 nos presenta con que Jesucristo ya estaba teniendo mucha fama, porque se nos habla de 3 clases de personas, grupos de personas distintos, los cuales tienen 3 diferentes percepciones distintas de Jesucristo. Entonces Herodes había escuchado a unos diciendo de que Juan el Bautista había resucitado. Otros, versículo 8 nos dice, de que creían que Elías ha resucitado. Otros se nos dice de que pensaban de que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, algunos de ellos tenían algún tipo de razón para decir alguna de estas cosas.
El Antiguo Testamento sí decía, el profeta Malaquías específicamente, de que Dios iba a mandar a Elías antes de que venga el Mesías. Pero Jesucristo ya había reconocido a Elías como ¿quién? Como Juan el Bautista. Jesucristo mismo dijo, si ustedes estaban esperando a Elías de Malaquías, ese fue Juan el Bautista. Por eso en el nacimiento de Juan el Bautista hemos visto eso hace algún tiempo, de que se dijo de que él iba a venir en el espíritu y poder de Elías. Ese era Juan el Bautista. Pero lo que sí notamos es de que hay mucha confusión respecto a Jesucristo. Mucha confusión respecto a Jesucristo. Nadie sabe quién es Jesucristo realmente. Unos piensan que es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías, otros piensan que es un profeta del Antiguo Testamento. Nadie sabe realmente quién es Jesucristo. Ninguna de esas respuestas es correcta. Lo interesante es de que más adelante, en el versículo 18 al 20, la próxima semana nos vamos a topar con la respuesta correcta acerca de quién es Jesucristo. Y este pasaje se va a tratar, y vamos a utilizar Juan capítulo 6 también para entender esto, de quién es Jesucristo, quién es Él, qué es lo que Él ha venido a hacer, por qué es de que Él es nuestra mayor necesidad. Pero quiero hacerles notar esto, el versículo 9 termina diciendo esto, y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Nuestro pasaje y esta alimentación de los 5,000 está en el contexto de que las personas se están preguntando, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? Y lo interesante es de que este milagro de la alimentación de los 5,000 está en medio de estas preguntas. Versículo 9 se pregunta, ¿quién es este? Versículo 18, Jesucristo mismo les va a preguntar a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Yo. Eso es un dato interesante, ¿sí o no? Este milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, está en medio en el Evangelio de Lucas de estas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas es de que aquel que lea este Evangelio y su primer destinatario, que era Teófilo, pueda responder esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Los teólogos dicen que esta es la más importante pregunta que hay, la más importante pregunta que alguien podría responder. ¿Quién es Jesucristo? Como tú respondas esta pregunta, nos va a mostrar si realmente eres cristiano o no. Como tú respondas esta pregunta, va a mostrarnos si realmente eres creyente o no, si estás en tu camino al cielo o a la condenación, si estás en paz con Dios o la ira de Dios aún está sobre ti. Entonces esta es una pregunta importante. Y ahora, ¿por qué está en medio este milagro tan importante que los 4 evangelistas lo van a mencionar? ¿Por qué está en medio de estas dos preguntas? ¿Quién es este? Y luego Jesucristo mismo preguntando, ¿quién dice la gente que soy? La semana pasada hemos hablado de que los milagros tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Autentificar quién era Cristo. Y luego a los apóstoles. Era autentificar quién es Jesucristo. Los milagros no tienen el propósito de hacernos fanáticos por los milagros. Los milagros en el Nuevo Testamento no tienen el propósito de que nosotros busquemos los mismos milagros, sino tienen la intención de mostrarnos quién es Jesucristo. Y recuerden, Lucas le envía este evangelio a Teófilo con esa intención, para que tú, Teófilo, sepas qué es lo que ha sucedido acá y quién es Jesucristo. ¿Quién es Él? Porque eso es lo más importante que esa es la información más importante que el hombre debe adquirir. ¿Quién es Jesucristo? Y lo interesante, los que están estudiando historia del cristianismo van a notar de que quién es Jesucristo ha sido atacado durante toda la historia de la humanidad, de la iglesia, perdón. La persona de Jesucristo y quién es Él siempre ha sido atacada, sigue siendo atacada. Las personas siempre se inventan otro Cristo. ¿Por qué? Porque si tú crees en otro Cristo que no sea el de la Biblia, adivina qué. No hay salvación. No hay salvación. No puede haber salvación. Solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, y es Cristo. Y no cualquier Cristo. No el Cristo que tú te imagines, no el Jesús que te hayan contado. Es el Jesús de la Biblia. Y entonces la Escritura se va a enfocar una y otra vez, y no es por nada que tenemos 4 evangelios, sino solamente uno. ¿Para qué? Para que tengamos claro quién es Jesucristo. Y ese es el propósito de este pasaje. Ese es el propósito de este milagro. Que nosotros podamos identificar quién es Jesucristo.
Pero entonces hemos visto el contexto es bastante trágico. Está sucediendo esto de Herodes el tetrarca, Herodes está buscando saber quién es Jesucristo. Y resulta que Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. ¿Qué es lo que Jesucristo va a hacer? Se va a ir a descansar. ¿Sí? Se va a ir a descansar. Eso es lo que Jesucristo va a hacer. El Evangelio de Marcos específicamente nos dice eso, de que Jesucristo se fue a descansar con los discípulos. ¿Por qué? Porque la gente era tanta que no los dejaba ni siquiera comer. Entonces, uniendo a lo que Juan más nos dice, al parecer lo que Jesucristo hizo es tomar una barca e irse lejos, irse lejos. La gente aún así lo va a seguir. Ahora aquí esto es importante, sí, los apóstoles acaban de ir a su primera misión para predicar el evangelio, hacer milagros, vuelven a Jesucristo y Jesucristo lo primero que les dice es, muchachos, necesitamos descansar. Y creo que eso es un detalle simplemente importante, sí, para aquellos que estamos metidos en el ministerio. Necesitamos descansar. No estamos hechos para ser hombres que trabajen 24/7. Es más, ninguno de ustedes está hecho para eso. Por eso Dios mismo hizo el día de reposo, para que tengamos un día de reposo, un día en el que podamos contemplar a Dios, dedicarnos a Él y a descansar. Entonces Jesucristo sabía eso. A Jesucristo mismo nos lo hemos topado descansando varias veces. Hace no mucho tiempo, en el capítulo 8, nos hemos topado a Jesucristo estando tan cansado probablemente, después de haber predicado a las multitudes, que resulta que está en una barca y hay una tormenta que está a punto de matar a todos en la barca y él está haciendo ¿qué? Durmiendo. Es porque él también necesitaba descansar. Y recordemos que sus apóstoles están en una etapa de preparación. Están en una etapa en la cual él los está entrenando para lo que va a ser su ministerio. Y después de haber estado un tiempo ellos predicando, les dice, bueno, ahora es un momento de descansar. Ahora es momento de descansar. Lamentablemente, la gente no los va a dejar descansar. Y los que somos pastores o estamos en esto, sabemos que a veces pasa eso. Entonces estás a punto de descansar y siempre te llaman o te buscan o aparece alguien de repente en la puerta. Pasa a veces. Y a Jesucristo le pasó eso. Y el versículo 11 nos dice eso. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Entonces, la gente no lo va a dejar a Jesucristo descansar. El Evangelio de Juan nos dice de que la gente fue a pie incluso. Fue a pie a buscarlo. Jesucristo tomó una barca y se fue a un lugar alejado para pasar tiempo con sus apóstoles y descansar. La gente no va a estar, lo va a buscar. Ahora aquí tenemos que definir algo muy importante. ¿Por qué es que esta gente está buscando a Jesucristo? ¿Por qué es que esta gente está persiguiéndolo a toda costa, a tal grado que no lo van a dejar ni comer ni descansar? ¿Por qué están haciendo eso? Cualquier persona, si no vemos el contexto, pensaría de que el ministerio de Jesucristo hasta acá es un total éxito, según el éxito de que muchas iglesias piensan que es el éxito, según el éxito de los estándares de éxito que algunas personas tienen. Entonces hay multitudes siguiendo a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿por qué están siguiendo a Jesucristo? Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Ahí es donde Juan nos dice, y si pueden marcar el capítulo 6 de Juan, márquenlo por ahí porque vamos a volver varias veces a este capítulo hoy día. Capítulo 6, versículo 2 nos dice, ¿por qué esta multitud lo seguía? Versículo 2. Juan 6, versículo 2. Y estamos entendiendo un poco cuán gran multitud es. Y estamos hablando de más de 10,000 personas. Algunos autores dicen que probablemente llegaron hasta 25,000 personas. Entonces, harta gente. No por nada Jesucristo ya no podía predicar en las ciudades. Tenía que irse afuera, al campo, a predicar, porque no había dónde entren. Y cualquiera diría, Cristo, construye tu globo de Jesús o no. Construye tu mega iglesia para que entren todos ahí. Versículo 6, capítulo 6, versículo 2. Escuchan por qué esta gente lo estaba persiguiendo. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Ese es un detalle bien importante. Porque tenemos esta gran multitud que no lo va a dejar en paz. Adivinen por qué. Porque quieren milagros. Porque están asombrados y obsesionados con los milagros. Y sí, los milagros atraen grandes multitudes. Y no les va a interesar que Jesucristo se está escapando de ellos.
Igual lo van a buscar. Y esta es la primera vez que hacen esto y después de la alimentación de los 5,000 van a volver a hacer eso. Lo van a buscar a toda costa, van a querer estar con Él. ¿Y por qué nos dice el Evangelio de Juan? Porque ellos habían visto las señales que hacía con los enfermos. Entonces habían visto milagros y ¿qué querían? Más milagros. Eso es lo que producen los milagros. Y los milagros no producen específicamente gente que quiera a Cristo. Los milagros producen gente que quiere más milagros. Por eso la gente que hace énfasis en los milagros tiene un gran problema. Y vamos a ver eso hasta el final de esta exposición. Y entonces versículo 11 nos dice, cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y qué va a hacer Cristo? Está a punto de descansar con sus discípulos o tal vez acaban de comenzar a descansar. Y uno esperaría que les diga, espérenme, mañana vuelvo, ¿sí? Pero no, Jesucristo en su misericordia los va a recibir. Incluso sabiendo quiénes son estos hombres, incluso sabiendo por qué lo están siguiendo. Y eso es bien interesante porque Jesucristo es un Salvador compasivo. Y va a mostrar compasión incluso a esta gente que lo está siguiendo por una mala motivación, no por los motivos correctos. Y Jesucristo los va a recibir, les va a dar la bienvenida. ¿Y qué es lo que va a hacer? Les va a predicar y va a seguir haciendo milagros. Hay gente necesitada. Jesucristo va a mostrar esa misericordia, ¿sí? Va a haber gente enferma y Él está descansando y no importa, los va a sanar. Y eso es importante. La semana pasada les ponía eso en contraste con los milagreros de nuestra época. Ellos no viven de esta manera. No puedes aparecerte en la casa del pastor que hace milagros supuestamente y pedirle, pastor, estoy padeciendo de algo, sáneme ahora. No puedes hacer eso. Con Jesucristo sí se podía. Ese es el don de sanidad. Ese es el don que tenían los discípulos. ¿Se acuerdan Pablo? Predicando 5 horas o más probablemente. Se cae un chico de la ventana por haberse dormido y ¿qué hace Pablo? Lo resucita en ese momento. Ese era el don de sanidad. Entonces si alguien viene y está necesitado, lo sano. Y recordemos esto, esta gente que está persiguiendo a Jesucristo no es gente que tiene una verdadera fe en Él, por si acaso. Para todos aquellos charlatanes que cuando no se cumplen los milagros, luego te culpan a ti, ¿no? Y te dicen, es que tú no tenías suficiente fe. Adivinen qué va a pasar con toda esta multitud. Como ya les adelanté, van a terminar abandonando a Cristo. O sea, no tienen fe realmente en Cristo, no saben quién es Él y no están dispuestos a seguirlo. No son creyentes, no son cristianos. Y aún Cristo les va a hacer milagros. Porque el don de sanidad no estaba limitado a la fe de las personas. El don de sanidad era, tú puedes sanar indiscriminadamente al que lo necesite. Y ese es Cristo. Pero Jesucristo no solo va a hacer milagros, sino que nos dice el Evangelio de Lucas y también nos dice el Evangelio de Marcos que Él les va a enseñar. Él va a enseñar. Él mismo sabía, y el orden que se nos da acá es importante. Primero se nos dice de qué les hablaba del reino de Dios. El Evangelio de Marcos nos dice de qué le enseñaba. Y luego se nos dice de que hacía milagros. Un orden interesante que hemos encontrado igual la semana pasada, ¿sí o no? En el versículo 2, cuando dice que los envió a predicar el reino de Dios y a hacer milagros y sanar enfermos. Y como les dije en la literatura del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es importante el orden en el que se ponen las cosas. Cuando tú quieres hacer énfasis en algo, quieres mostrar algo que es más importante que otra cosa, la pones en orden. Entonces primero hablas de lo más importante y luego de lo que no es tan importante. Y por algún motivo siempre se nos pone ese patrón en este Evangelio de Lucas. Primero la enseñanza y luego también los milagros. Jesucristo mismo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 38, cuando un montón de gente le estaba buscando también para que les haga milagros, Jesucristo que dijo, no, es necesario que me vaya a otras regiones porque he venido a predicar. Para eso me ha enviado mi Padre. Y Jesucristo va a cumplir su ministerio. Él vino a predicar, Él vino a ser la luz del mundo. Él vino a predicar el Evangelio a los cautivos, a los oprimidos. Él vino a predicar las buenas noticias de que Él había venido a salvarlos. Él iba a predicar. Y entonces Jesucristo va a pasar tiempo con estas personas predicando. ¿Cuánto tiempo? Probablemente todo el día. Todo el día. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que nos dice el contexto. Ya se va a hacer como que de noche y los discípulos van a decir que la gente se vaya. Es mucha gente y no hay comida acá. Escuchen cómo continúa nuestro pasaje. Y cuando, versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Les animo a tomar en cuenta
aquellos que no pueden aguantar una prédica de 1 hora. Jesucristo está predicando aquí todo el día probablemente. Todo el día. Y tenemos multitudes escuchándolo todo el día. Entonces el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. La palabra desierto, por si acaso, no significa específicamente el desierto como el Sahara. La palabra desierto simplemente significa un lugar despoblado, sin gente alrededor. ¿Por qué decimos esto? Porque el Evangelio de Marcos nos va a decir de que este lugar había hierba. Había hierba en la cual las personas se pudieron sentar y recostar en su momento. Entonces no era un desierto en el sentido de un lugar lleno de arena y seco, sino un desierto en el sentido de que era un lugar despoblado. Nosotros utilizamos ese tipo de frases cuando queremos decir de que un lugar está vacío, ¿sí o no? Y entonces se nos dice de que era un desierto y los discípulos están preocupados por la gente. Ahora aquí sí yo dudo de por quiénes realmente estaban preocupados los discípulos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el Evangelio de Juan, va a notar de que Jesucristo le pregunta a Felipe algo. Al ver las multitudes, Jesucristo le pregunta a Felipe: ¿qué vamos a hacer para darles de comer a ellos? ¿Cómo les vamos a dar de comer a todas estas personas? Y Felipe sale súper rápido en matemáticas, Felipe. Le dice: ni con 200 denarios nos alcanzaría para alimentar a tanta gente. 200 denarios en aquella época eran como el sueldo de 8 meses. Normalmente ganabas 1 denario por día. Entonces, si hacen los cálculos, eran como 8 meses de sueldo. Y Felipe le dice: es imposible. Y Jesucristo, van a ver en este mismo pasaje, les va a decir, versículo 3, ustedes denle de comer. Y todos los discípulos, probablemente bastante vivos, les dicen: más bien, los mandaremos a que vayan a comprar comida, los mandaremos. No sabemos específicamente cuál es su motivación, probablemente es esa. Probablemente es el miedo de qué es lo que va a suceder. Hay mucha gente acá. Pero hay algo que sí es importante recalcar en el versículo 12. Y es la imperfección de los discípulos, ¿sí? Esto es bien importante. Estos apóstoles ya han sido enviados y comisionados por Cristo. Estos apóstoles son los que capítulo 17 de Hechos nos van a decir de que son los que van a ser los que van a trastornar el mundo entero. Pero los evangelios se nos presentan hombres bien imperfectos. Hombres en los cuales uno no pensaría que realmente van a lograr las obras que más adelante van a hacer. Y creo que esto es importante. No por nada Jesucristo en el libro de Hechos les va a decir: ustedes esperan a que venga ¿quién? Para comenzar su misión. El Espíritu Santo. Ustedes no pueden solos. Y este es uno de los pasajes que nos muestra eso. Escuchen lo que los discípulos están haciendo. 1, le están viniendo a dar una orden a Cristo. Despide a las personas, le están diciendo. Entonces ven un problema y no van a preguntarle a Cristo: ¿qué hacemos, Cristo? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? Sino que ellos vienen directamente a darle la solución. Esto tú no haces con un maestro. Esto incluso podría ser visto como una falta de respeto hacia Jesucristo de parte de sus apóstoles. Entonces tú no le dices a Jesucristo qué hacer, pero los discípulos se acercan a Jesucristo y le dicen qué hacer. 2, los discípulos, escuchen bien esto, el capítulo 2 de Juan, la mayoría de estos discípulos, ¿qué habían visto que Jesucristo hizo? Volver el agua en vino. Entonces tenemos necesidad de algo. Jesucristo tiene la capacidad de proveer lo que Él quiera. Con solo pensarlo, Él puede transformar el agua en vino. Uno de estos apóstoles, en el capítulo 5 de Lucas, resulta que vivió lo que era la pesca milagrosa. Y adivinen cómo se llamaba el lugar donde estamos en este lugar, en este pasaje, perdón. Betsaida. ¿Y qué significa Betsaida? Lugar del pescado. Ahora sí, es la traducción. Lugar del pescado. Era porque era un lugar donde la gente se dedicaba a la pesca. Y adivinen cuántos discípulos, por lo menos sabemos eso, cuántos apóstoles eran de este lugar. Por lo menos 4. Andrés, Pedro, Juan y Jacobo. Perdón, no, Andrés, Pedro, Natanael y Felipe, perdón. Esos 4 probablemente eran de Betsaida. Entonces ellos sabían: estamos en un lugar pesquero, estamos con nuestra barca, hemos visto a Jesucristo hacer la pesca milagrosa con Pedro. Pero la única solución que piensan los discípulos es: esta gente se tiene que ir, porque no hay más opción. No hay más opción. Se tiene que ir a buscar qué come.
Porque resulta que está Dios mismo aquí al frente nuestro, pero Él no tiene el poder para probablemente dar alimento a toda esta gente. Tercero, escuchen bien esto. Jesucristo acababa de mandar a los discípulos a una misión en la cual les dijo que debían hacer ¿qué? No llevar casi nada. Una sandalia, una capa, no dinero, nada. Y la idea, hemos visto eso la semana pasada, es ¿por qué? Porque Jesucristo mismo les iba a proveer. Dios mismo les iba a proveer lo necesario. Por eso más adelante en el capítulo 23 de Lucas, Jesucristo les pregunta, cuando yo les envié a esa primera misión, la que hemos leído la semana pasada, ¿les faltó algo? Y los discípulos dicen, nada, no nos faltó nada, nada. Cristo proveyó todo. Entonces estamos en este contexto y los discípulos ven toda esta cantidad de gente y piensan que el poder de Jesucristo es limitado. Piensan que el poder de Jesucristo es limitado y aquí no hay solución, ¿sí? No tenemos suficiente dinero para ir a comprar. Andrés probablemente se tomó muy en serio cuando Jesucristo dice en el versículo 13, dadles vosotros de comer, porque Andrés nos dice el Evangelio de Juan que fue el que buscó los 2 panes y los 5 peces. Entonces estamos en un contexto, escuchen bien esto, en el que hemos visto versículos 7 al 9, la gente no sabe quién es Cristo y los mismos apóstoles todavía tienen dudas acerca de quién es Jesucristo. No tienen una plena confianza y entendimiento acerca de quién es Él y qué es lo que Él es capaz de hacer. Estamos en un contexto de incredulidad en cierta manera. Y de los mismos discípulos, que Jesucristo más adelante los va a confrontar con eso y les va a decir, hombres duros, ¿por qué no entienden? ¿Por qué son tan tardos para entender? Jesucristo los va a confrontar con eso. No eran los superhombres los apóstoles. Jesucristo tuvo que reñirlos en algunas ocasiones. Y una de estas ocasiones es esta. Escuchen, los discípulos habían visto a Jesucristo resucitar ya a 2 muertos, habían visto a Jesucristo calmar la tempestad, habían visto que Jesucristo es Dios. Y adivinen qué es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento cuando su pueblo tuvo hambre. Y adivinen dónde estaba su pueblo. También estaba en un desierto. ¿Y qué hizo Dios cuando su pueblo tuvo hambre? Les dio de comer. Eso es un dato importante para lo que vamos a ver más adelante. Espero que lo tengan presente. Y entonces los discípulos dicen, pero el día comenzó, versículo 12, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces ellos no tienen confianza en Cristo, a pesar de todo lo que han visto, a pesar de todo lo que han visto que Jesucristo ha hecho. Y ahora eso se aplica a nosotros también, ¿sí? Porque nosotros, y yo he visto eso en mi propia vida, vemos cómo a veces Dios provee de manera sobrenatural y Él siempre nos provee, siempre nos da el pan necesario para cada día. Y luego nos topamos con problemas más fuertes a veces y pensamos, hasta aquí llegó la provisión de Dios, no creo que Él ya pueda hacer esto. No creo que Él realmente pueda proveérmela de alguna forma para que pague esto, para que haga esto. Como si Él no tuviera cuidado de nosotros. Los discípulos están haciendo acá más o menos lo que hicieron en el bote con la tempestad. Cuando le dijeron a Jesucristo, ¿qué no te importa? ¿Qué no te importa que estamos a punto de morir? O sea, ¿qué tú no tienes cuidado de nosotros? Ellos no creen que Jesucristo realmente pueda tener cuidado de tal cantidad de personas. Y esto es algo, como les digo, que también se aplica a nosotros. También se puede aplicar a nosotros en el sentido de que muchas veces vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas. Y luego cuando nos topamos con un nuevo problema pensamos que ya no. Que Dios no va a hacer. Que Dios no nos va a cuidar. Que Dios no va a proveer lo necesario. Y entonces Él les dijo, y Jesucristo va a hacer las cosas más difíciles todavía. Versículo 13. Él les dijo, dadles, ¿qué dicen? Vosotros de comer. Entonces Jesucristo se los va a poner más difíciles todavía. Más difícil la situación. ¿Sí? Ustedes, los 12, denles. Y dijeron ellos, no tenemos más, como les dije, Juan nos dice de que este es Andrés el que habla, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y acuérdense, Felipe ya le dijo a Cristo, no tenemos dinero tampoco por si acaso. No tenemos dinero para comprar tanto comida. No tenemos dinero, no tenemos la capacidad ahora de darle a tanta gente. Tenemos solamente 2 panes y 5 pescados. Y el versículo 14 nos pone más difícil la situación todavía, porque nos dice ya la cantidad de personas con la que nos encontramos.
y eran como 5,000 hombres. Y como ya les dije, solo se contaban a los hombres, no a las mujeres y los niños. Entonces tenemos mínimamente unas 15,000 personas acá. Mínimamente unas 15,000 personas acá. Y si tienen niños, saben que cuando ellos tienen hambre, tienen que comer. No hay forma. ¿Sí? No se les puede decir esperen hasta mañana, es imposible. Y entonces estamos en una situación bastante compleja, bastante complicada. ¿Y qué es lo que Cristo va a hacer? Algo raro. Y pónganse en el zapato de los discípulos, ¿sí? Y probablemente hasta ustedes pueden encontrar en este pasaje algo de humor. Porque estos discípulos piensan que no hay solución, no hay forma, y ahora ¿qué Cristo les va a decir que hagan? Escucha, Cristo no les va a decir lo que Él va a hacer. Cristo les va a decir, ustedes hagan esto, y algo sumamente raro. Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Es algo súper raro, tenemos como 15,000 personas y ahora somos 12 discípulos los cuales nos tenemos que dividir para poder formar a las personas en fila de 50. Los otros evangelios nos dicen de que también se formaron entre filas de 100 y de 50. Obviamente eso era algo conveniente para repartir la comida. Entonces resulta que tenías unas 50 filas de 100 probablemente. O de más, como ya dijeran, más personas en realidad. Entonces Jesucristo va y los discípulos van y bueno, esto sí se les puede acreditar a los discípulos. Fueron obedientes. Aquí no le discutieron a Cristo. No le dijeron, pero mejor que se vayan, ya te dijimos que se vayan, mejor mándalos. Entonces Cristo les dice, no, ustedes vayan y hagan grupos de 50 en 50. Interesante, si ustedes leen Deuteronomio capítulo 1, si ustedes leen Éxodo capítulo 18, van a notar de que en algún momento Moisés hizo algo parecido igual. Dividió el pueblo en grupos de 50 y de 100 también. Y entonces Jesucristo hace eso, van los discípulos obedientes, ponen a la gente entre la hierba, nos dice Marcos, los hacen sentar entre grupos de 100 y grupos de 50, versículo 15 nos dice, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y entonces nos topamos ahora con el milagro, versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Ahora, aquí hay algo que no puedo pasar de largo. ¿Quién es el que está aquí orando por la comida? Para los judíos era algo común, por si acaso, orar por la comida. Todos los padres de familia oraban por la comida. Pero aquí nos encontramos con Cristo orando por la comida. Y a mí me llama mucho la atención, y cuando nos tocó estudiar esto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, hemos visto también esto. Y es de que los otros evangelios, por ejemplo, nos dicen de que Él dio gracias a Dios. Eso es lo que significa bendecir. Palabra griega eulogio, de donde sacamos elogio, que es bendecir a Dios por la provisión que nos ha dado. Ahora, vean este contraste, ¿sí? Vean este contraste. Tenemos a Dios mismo, a Jesucristo, el Rey, el heredero al trono de David, el Hijo del Altísimo, al lado o en sus manos, con 2 panes y 5 pescados. Y adivinen qué representaban esos 2 panes y esos 5 pescados. Juan nos dice de que eran 2 panes de cebada y 5 pescados, probablemente eran sardinas. Eso, en el contexto, era considerada comida de pobres. Era considerada algo muy insignificante. Algo que no comería un rey, algo que no comería un príncipe. Unos simples panes de cebada y unas cuantas sardinas. Eso era lo que era considerada esta comida. Y ahora el contraste que quiero hacerles notar es ese. Tenemos al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, al Rey de Reyes, Señor y Señores, dando gracias por comida de pobres. Ahora, si ese no es un ejemplo de lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, no sé qué podría ser. Un ejemplo de estar contento con lo que tengamos. Y de dar gracias a Dios por lo que tengamos. Ese es Cristo. Él le va a dar gracias al Padre. Si son 2 panes y simplemente unos cuantos pescados, si lo único que tenemos es comida de pobres, gracias. Gracias, Señor, por lo que provees. Eso me llama mucho la atención, ¿sí o no? Porque Jesucristo es el ejemplo de lo que nosotros conocemos como el contentamiento. Aquel que está contento con lo que tenga. Ahora hemos hablado de eso la semana pasada también. Jesucristo de alguna manera les dijo eso a los discípulos. Ustedes estén contentos con lo que les llegue.
Ustedes están yendo a misiones, van a ir se van a alojar al que los quiera alojar. Y Jesucristo les dijo, y no se anden pasando de casas en casas, por si acaso. O sea, estén dispuestos a aceptar lo que una familia les dé y ahí. No es de que esta familia me da un poco y esa me puede dar más, mejor me voy con ella. No, estén contentos con lo que vayan a recibir, sea mucho, sea poco. Y ese es el ejemplo mismo es Jesucristo mismo el que les está dando el ejemplo a sus discípulos respecto a esto del contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Estar feliz con lo que tenga. Estar feliz con lo que tenga. Ahora, eso no significa de que no puedo tener deseos lícitos de tener algo más. Pero si esos deseos que tengo de algo más resulta que me quitan la felicidad y el contentamiento y la tranquilidad, eso es pecado, eso se le llama codicia. Jesucristo no es así. Jesucristo da gracias por esta comida de pobres. Y levanta los ojos al cielo como era acostumbrado. En los salmos se ve eso varias veces respecto a la oración. Y levanta los ojos al cielo y le da gracias a Dios y bendice y elogia a Dios y bendice al Padre. Y entonces partió los partió, nos dice, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. No sabemos, y esto es interesante, esperaríamos que pase eso, pero ninguno de los evangelistas que nos mencionan, los 4 evangelistas nos mencionan este milagro, ninguno nos da detalles de cómo fue que sucedió el milagro. Simplemente se nos dice de que Jesucristo oró y entonces empezó a pasar. Ahora, no sabemos cómo sucedió. No sabemos si era una canasta pequeña simplemente y la gente agarraba, se sacaba los panes que quería y luego pasaba la canasta vacía y de repente aparecían más, no sabemos. O simplemente como en las películas normalmente se ve, ¿verdad? Como que estuviera una fuente de comida saliendo de la canasta. Puede ser también. No sabemos específicamente cómo. Lo que sabemos es de que este milagro es tan grande de que no va a quedar una persona que no haya estado saciada. No va a quedar una persona que no haya estado saciada. Y entonces empezaron a repartir a la gente. Escuchen versículo 17. Y comieron todos y se saciaron. Esa palabra saciar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una palabra que se utilizaba, literal, para cuando tú criabas ovejas o cerdos o lo que quieras, y dices, ese cerdo ya está tan gordo que es hora de matarlo. Ya estás lo suficientemente engordado. Y la gente aquí está así. Está completamente saciada. Completamente saciada. No le queda ya espacio para comer más. Por eso van a recoger lo que sobró. Por eso van a recoger lo que sobró. Y entonces comieron todos y se saciaron. Y este es un milagro muy, muy grande. Porque tenemos a 15,000 personas siendo parte de este milagro. O sea, no hay una persona entre estas 15,000 o más, la cual no haya comido, la cual no haya estado completamente saciada por la provisión de Jesucristo. Y ahora, este es un milagro muy importante y este es el motivo por el cual lo mencionan los apóstoles 4 veces. Y todavía los sinópticos también nos muestran que Jesucristo hizo otra vez este milagro, lo hizo 2 veces. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí está mostrando el poder de Dios. Nadie más tiene tal poder. ¿Quién tiene el poder de decir que las cosas se formen de la nada y se hagan? ¿Quién tiene el poder para hacer tal cosa? Solamente Dios. En el contexto judío, como ya se los he adelantado, ellos saben de que solamente hay uno que les puede proveer en un desierto hasta que se sacien. No sé si recuerdan cuando el pueblo judío se cansó del pan, del maná que caía del cielo, que era rico, pero se cansaron de comer tanto eso y se quejaron y dijeron queremos carne y Dios les dijo, ¿quieren carne? Les voy a dar carne hasta que les salga por las narices la carne. Dios les proveyó carne. Queremos agua. Golpea esa roca y sale agua. Ese es Dios. Y los judíos, en el contexto en el que nos encontramos, saben de que este milagro es una expresión es algo que solamente Dios puede hacer. Es algo que está demostrando claramente quién es Jesucristo. Y recuerden el contexto en el que nos encontramos. Hay gente que piensa que Jesucristo es Juan el Bautista. Hay gente que piensa que Jesucristo es Elías. Hay gente que piensa que Jesucristo es un profeta. No. No es Juan el Bautista. No es Elías. Sí es un profeta, pero no es solamente un profeta. Él es Dios. Él es Dios. Es la única explicación a este milagro. Él es Dios.
Él es el único que podría hacer tal milagro. Y entonces Jesucristo les hace este milagro, incluso sobra, y el que Dios provea mucho por si acaso no significa de que haya para desperdiciar. Es por eso que el versículo 17 se nos dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, probablemente 12 cestas de pedazos. ¿Por qué 12 cestas? Probablemente para que cada discípulo tenga luego para lo suyo, quizás, para su siguiente misión, puede ser, podemos pensar de que es probable. Pero Jesucristo no va a dejar que se desperdicie nada y entonces recogen estas 12 cestas. Ahora, ¿será que aquí acaba todo esto? ¿Será que aquí acaba este milagro? Vayan conmigo al capítulo 6 de de Juan. 6 de Juan. El apóstol Juan nos relata qué es lo que pasa después de este milagro. Una vez escuché a un pastor predicar de este mismo pasaje y decir esto: la enseñanza de este pasaje es de que con Cristo lo poco puede ser mucho. Suena bien, ¿sí o no? Pero no es la enseñanza de ese pasaje, ¿sí? Es más, es lo obvio, ¿sí? Sí, es obvio. Es obvio que Cristo puede agarrar unos cuantos panes y puede alimentar a miles. Es obvio, Él es Dios. Y escuchen, la gente del contexto de Jesucristo, después de este milagro, va a saber eso. Cristo puede multiplicar los panes. Cristo puede multiplicar los peces. Y adivinen qué van a querer hacer. Capítulo 6 de Juan, versículo 15. Versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Ahora, esto es bien importante. Escuchen bien estas palabras, ¿sí? ¿Qué están diciendo acá? Este es verdaderamente ¿quién? El profeta. Todavía no saben quién es Cristo, porque solo es un profeta. Más adelante Pedro va a decir: tú eres el Hijo del Altísimo, el Cristo. Ese sí sabe quién es Cristo. En cambio, estos hombres, después de ver este milagro, no saben todavía quién es Jesucristo. Están todavía en ignorancia, están sus corazones endurecidos. Ellos lo ven como un profeta más, quizás como alguien como Moisés, como más adelante vamos a ver. Y entonces resulta que le dicen: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, si esta gente sabe, ahora ya sabe lo que ese pastor dijo que es el tema central de este pasaje. Esta gente sabe de que Cristo puede agarrar algo poco y volverlo mucho, sí. Pero como ya dije y voy a mostrarles hasta el final, esta gente no es salva. Tú puedes agarrar ese pasaje e interpretarlo de esa manera y nadie se salva. Nadie se va a salvar. Es lo obvio. Sí, Dios puede hacer mucho con poco. Dios puede hacer todo con nada. Eso es obvio. Pero ¿quién se salva por saber eso? ¿Quién se salva por saber que Dios puede hacer milagros? ¿Quién realmente llega a la salvación a través de un mensaje así? Ahora, ¿ese será el propósito de este pasaje? ¿Será el propósito? Ahora, escuchen, hermanos, quiero ser equilibrado en esto. No estoy diciendo, hermanos, por si acaso, de que Dios no se preocupa por nuestras necesidades. Si ustedes leen el capítulo 6 de Marcos, la versión de Mateo, no me acuerdo si es capítulo 9 o 10, de la alimentación de los 5,000, va a notar que Jesucristo tiene compasión de la gente. Y Jesucristo mismo va a decir, Él se compadece. Y esa compasión va a ser una compasión. La palabra compasión en el griego es una palabra que significa algo que te afecta hasta las entrañas. Hasta las entrañas. Algo que no te deja tranquilo. Te duele hasta en lo físico. Y Jesucristo va a ver esa cantidad de gente y va a tener compasión de ellos. Escucha bien esto, hermano. Yo no estoy diciendo, por si acaso, de que Cristo no tenga cuidado de nuestras necesidades. Por eso ustedes ven en el Evangelio de Lucas, hemos visto. Esta gente viene, Jesucristo les va a enseñar primero, es lo más importante, es lo que necesitan, pero están enfermos, también se va a preocupar por eso. Tienen hambre, también se va a preocupar por eso. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, de que Cristo no se preocupa. Ahora, como ya he recalcado en semanas pasadas, el pasaje que estamos leyendo no es una promesa, de que cada vez que tengas 2 panes, tranquilo, mañana van a aparecer 10, ¿sí? No es una promesa. Tampoco es una promesa de si estás enfermo, seguro te vas a sanar. No, ya hemos definido eso semanas pasadas, ¿sí o no? Sí, Dios tiene el poder de hacer esto y si Él quiere, lo hace de acuerdo a nuestras oraciones. Podemos pedirle con fe y si Él quiere, lo puede hacer. Y la evidencia de que Él puede hacer esto está en el Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo ahora.
Pero no es el propósito de este pasaje. Sí, Cristo tiene cuidado de nuestras necesidades. Por eso Cristo mismo nos dijo, pidan el pan nuestro de cada día. Y no se preocupen. Dios viste a los lirios de los campos, los va a vestir a ustedes. Dios da de comer a las aves, Dios da de comer a las aves. Ustedes también. Ustedes no valen más que un ave, que una flor. Su Padre sabe las necesidades que tienen. Ustedes pongan sus ojos ¿dónde? En el reino de Dios y su justicia. Y lo demás les será añadido. Y adivinen qué es lo que va a pasar en este pasaje. La gente no va a poner sus ojos en el reino de Dios y su justicia después de haber visto este milagro. ¿Cómo sé eso? Capítulo 6 de Juan, versículo 22. Al siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden, hace Jesucristo el milagro, esta gente dice, ¡uhú! Rey, ahora sí que sea nuestro rey, ¿sí? Entonces, ahora sí estaban dispuestos a ir en contra del reino de Roma, seguro, ¿sí? Dijeron, este es un David, ahora sí guerra civil, vamos contra Herodes, ¿sí? Vamos contra el César, vamos contra el que quiera, ¿sí? Entonces, quieren hacer rey, eso es lo que significa que quieren hacer rey a Cristo, ¿sí? De que se van a rebelar en contra del imperio romano, eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que hace Cristo? No. Se escapa. Ahora tengan eso claro. Esta gente lo busca a Jesucristo por los milagros y lo quiere hacer rey por sus milagros. Y Cristo dice, yo no quiero ser esa clase de rey. Yo no he venido para ser esa clase de rey. Y entonces Jesucristo se huye de ellos y por segunda vez esta gente lo va a buscar. Lo va a buscar, como ya hemos visto en el Evangelio de Lucas. Primero, ya lo buscaron una vez y ahora lo van a volver a buscar. Y lo van a encontrar. Pero ahora lo van a encontrar con una actitud completamente distinta. Versículo 25 de Juan 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesucristo no se va a poner a charlar acá. ¿Sí? Jesucristo va a hacer lo que normalmente hace, y me gusta cuando hace eso, va a ir directo al grano. Directo al grano. ¿Cuándo llegaste acá? Están intentando tener un tiempo de conversar con él. No, Cristo va a ir directo al grano y directo al problema. Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, y ese de cierto es importante. Amén, amén, en el griego. Esa es la frase que utilizaban los rabís cuando sus alumnos tenían que escuchar realmente lo que él estaba a punto de decir. Esa es la frase que utilizaban los rabís de su época para llamar la atención de la gente y decirles, escuchen, estoy por decir algo importante. Entonces les dice, de cierto os digo, que me buscáis, ¿qué dice? No porque habéis visto las señales. Ahora, un rato, aquí tenemos que ponernos a pensar un poco. Capítulo 6, versículo 2 nos dice de que, y le seguía la gran multitud porque veían las señales. Y ahora Cristo les dice acá, ustedes no me están buscando porque vean las señales. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Es de que estos hombres no lo están buscando a Jesucristo por lo que significan las señales. La palabra señal o milagro en el Nuevo Testamento significa algo que Dios hace, ¿sí? Para apuntar hacia algún lugar. O sea, los milagros, los prodigios, no eran en sí mismos el fin. Los milagros tenían que ser utilizados como los carteles en una carretera, los cuales te están dirigiendo hacia algo. Y Jesucristo lo que les está demandando a estos hombres, lo que está haciendo con ellos, es decir, ustedes no me están buscando porque hayan entendido las señales. Porque hayan entendido que las señales lo que hacen, ¿qué es? Apuntarme a mí como el Mesías, apuntarme a mí como Dios. No me están siguiendo por los motivos correctos. ¿Por qué me están siguiendo? No por lo que las señales dicen, sino porque ustedes quieren más señales, más milagros. Versículo 26. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ayer les di de cenar y hoy día quieren desayunar. Por eso me están buscando. Ahora, si los milagros van a convertir a alguien, aquí está la evidencia de que no es verdad. Porque ¿qué más gran milagro podíamos esperar para que miles quieran ir a Cristo? Pero ¿qué es lo que sucedió? Toda esta gente lo está buscando por los milagros, no por quién es Él, sino por lo que pueden recibir de Él.
y los milagros, ni siquiera la salvación, eso sería correcto. Ellos están buscando los beneficios, pero no a Él. Y eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el milagro que hemos visto en Lucas capítulo 6, Jesucristo lo va a utilizar para dar una enseñanza más grande. Y está aquí en este pasaje que ahora voy a leer, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece. Escuchen lo que les está diciendo. Esa palabra trabajad es una palabra fuerte igual. Es una palabra que significa alguien que se esfuerza hasta el límite. Y les dice, ustedes esfuércense hasta el límite, no por la comida que perece, o sea, no por estos panes, estos peces que les di ayer, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces Jesucristo está poniendo en contraste dos cosas. Hay una comida la cual es temporal y va a perecer. Jesucristo mismo dijo en otro pasaje, todo eso termina ¿dónde? En la letrina. Pablo, en las palabras de Pablo, con nada venimos, con nada nos vamos. En las palabras de Salomón, todo este mundo es vanidad, es vacío, no tiene nada, al final no sirve de nada. Y Cristo está poniendo en contraste esas dos cosas. Resulta que hay una comida, la cual estos hombres están buscando. Estos hombres que tienen su mirada en las cosas temporales, que su mayor preocupación es lo que comimos ayer y lo que vamos a comer ahora. Pero hay una comida más grande, Jesucristo dice. Hay una comida que a vida eterna permanece. Escuchen lo que continúa diciendo. La cual, ¿qué dice? El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, escuchen lo que Jesucristo está diciendo. Él mismo les acaba de dar los 5,000, los panes y los peces, ¿sí o no? Pero Él mismo les está diciendo, yo tengo otra comida. Yo no he venido para darles eso simplemente. Yo tengo otra comida, que esta comida va a trascender a lo eterno. Esta comida va a trascender este mundo, lo temporal. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Escuchen el descaro de estos hombres. Y son multitudes. El descaro, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para que poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le está diciendo, ustedes no necesitan esos panes y esos peces, me necesitan a mí. Necesitan saber quién soy yo y poner su fe en mí. Escuchen la respuesta de estos hombres. Le dijeron entonces, escuchen, esto es realmente muy descarado, ¿sí? Escucha el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Sí que los milagros convierten gente. ¿Ah? No. Escuchen lo que están haciendo. Acaban de comer el día anterior. Y ahora como Cristo parece que no les quiere volver a dar de comer el desayuno, pues, ¿qué señal haces? ¿Qué milagro quieres? No por nada, en Lucas capítulo 10, Jesucristo va a volver a hablar de Betsaida, el mismo lugar donde hizo el milagro, y va a decir de que va a recibir peor condenación que Tiro y que Sidón por su incredulidad. No por nada, ¿sí? Betsaida va a ser conocida como un lugar impenitente, de gente llena de gente incrédula, la cual iba a ser condenada por Dios. Eso está en Lucas capítulo 10, si quieren comprobarlo. Y escuchen lo que hacen, el descaro de estas personas. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, escuchen esto, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Hasta le están recordando lo que Cristo ya sabe, lo que ya les dije, de que Dios en el desierto le dio de comer a su pueblo. Y ahora estos hombres le están volviendo a decir, a ver, danos otra vez, así vamos a creer en ti. Cristo no va a volver a hacerles el milagro. No va a volver a hacerles el milagro a estos mismos hombres. Y escuchen lo que Cristo les va a decir. Jesús, versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesucristo dice de que el hombre tiene una necesidad más grande que el pan terrenal, el pan temporal. Jesucristo dice de que hay algo que Dios nos ha dado, que es más grande, que es el verdadero pan, que es lo que verdaderamente puede saciarnos, que es aquello que puede trascender hasta lo eterno. ¿Y qué es eso? ¿O quién es ese? Versículo 35. Yo soy el pan de vida.
Jesucristo va a utilizar el milagro que hemos visto en Lucas, el milagro de estos hombres, para darle la vuelta y decirles, ustedes me están siguiendo por cosas temporales. Ustedes están con su mirada en las cosas de la tierra. Ustedes están tan preocupados y afanados por este reino, por este mundo, y están pasando lo que Jesucristo le va a decir a los judíos. O sea, cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Se están pasando por largo. ¿Quién soy yo? De que su necesidad más grande es ¿quién? Yo mismo. Yo mismo. Y Jesucristo les dice, sus padres comieron el pan de Moisés antes, ¿sí o no? Y adivinen qué les pasó a esos hombres. Murieron. Murieron condenados por Dios en el desierto. ¿Se acuerdan la historia del Éxodo? Dios sí les da de comer, pero Dios llega a su límite por algún motivo de paciencia. No digo que tenga límite a su paciencia, si su paciencia es eterna. Pero Él le pone límite a su paciencia. Y dice, ya no más, toda una generación va a morir en este desierto. Y Jesucristo en este mismo pasaje les va a recordar eso. Y les va a decir, Moisés les dio de comer. Sí, Moisés les dio pan en el desierto, pero ¿qué pasó con esos hombres? Perecieron igual. Yo tengo otro pan. Yo soy el pan de vida, que a vida eterna va a permanecer. Versículo 36. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, ya han visto milagros y no creen, no quieren, no me quieren a mí. Y es terrible cómo va a terminar este capítulo 6 de Juan. Yo les animo a leerlo después completo, es bastante largo. Pero escuchen cómo va a terminar este capítulo 6 de Juan, versículo 60. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo está haciendo? ¿Sí? Está confrontando a estas personas con su superficialidad, con su mirada tan estrecha en las cosas de este mundo, con su mirada tan estrecha, con cómo no pueden abrir la mente y su mirada a algo más grande, cómo están preocupados por el pan y los peces que comieron ayer y buscando a Cristo por eso, y no están entendiendo que Cristo más bien es su mayor necesidad, que aquel que puede satisfacernos por completo es Él. Y Jesucristo en el contexto, ustedes pueden leer luego todo el capítulo 6 de Juan, les va a decir, y el pan que yo les voy a dar es mi sangre y es mi carne. O sea, yo voy a morir por ustedes, yo voy a dar mi vida por ustedes. Y Jesucristo utilizando probablemente una forma poética de expresarse, les va a decir, aquel que coma mi sangre y mi carne, esos van a llegar a la vida eterna. Esos no van a volver a tener hambre jamás. Esos van a tener la vida eterna asegurada. Jesucristo haciéndoles notar de que la mayor necesidad que tienen estos hombres es Él mismo. Ellos deberían haber estado atrás de Cristo y buscándolo por quién es Él. No por los milagros, sino por quién es Él. Por lo que Él iba a hacer por ellos. Por el Evangelio. Por el Evangelio. Por cuán grande la salvación que Él nos ha dado. Por cómo Él iba a venir y sufrir toda nuestra condena y todo nuestro castigo. Por cómo Dios iba a agarrar a su propio Hijo y lo iba a quebrantar en una cruz como un criminal, para que tú y yo podamos ser aceptados por un Dios santo y puro, y entonces podamos recibir de regalo la vida eterna. Y Jesucristo lo está diciendo, ¿saben? Como que hay algo que se les ha pasado de largo. Están tan afanados por las cosas de este mundo, tan afanados por la comida que perece y no permanece, que se están olvidando de que hay algo más. Y yo he venido a asegurar ese algo más. Yo he venido a asegurar de que cuando llegue la tumba que va a llegar, no sea el fin, sino como un autor dice, la muerte para el cristiano es la cura para todas sus enfermedades. Y eso es gracias a Cristo. Cuando un cristiano muere, todo pasó. Y recién empieza la verdadera vida. Y Jesucristo les pone en contraste esto, y los confronta con su falta de entendimiento de quién es Él y su necesidad del Evangelio. Y adivinen cómo van a responder estos hombres. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Cristo les ha predicado el Evangelio, ¿sí? Y estos hombres dicen, es duro. No podemos aceptar esto. Por eso la mayoría de las iglesias de la prosperidad no predican el Evangelio. Muy duro para toda esa gente que está por los milagros, obvio. Es muy duro.
Escuchen versículo 66, toda esa multitud de gente, todos esos miles, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él, ya no. Mientras tú nos dabas los panes y los peces, te queríamos. Ahora que tú nos dijiste que tú eres nuestra mayor necesidad, ya no queremos. Ya no queremos. Interesante respuesta, ¿sí o no? Interesante respuesta después de semejante milagro. Jesucristo, después de semejante milagro y de haberles predicado la verdad, va a perder discípulos en lugar de ganar discípulos. No por nada Cristo mismo dijo, pocos son los que hallan la puerta estrecha al camino angosto, y muchos son por los que van por el camino ancho, que termina en la perdición. Y tan grave, tan fuerte va a ser este momento, ¿sí? Que Cristo mismo se va a dar la vuelta a sus discípulos y les va a decir, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cristo hasta a los 12 les va a decir, imagínense el momento en el que nos encontramos, de tanta tensión. Y les va a decir a sus discípulos más, ustedes más, porque nadie está obligado acá. Aquel que no me quiere a mí puede irse. Aquel que me sigue por los milagros puede irse. No hay ningún problema. Entonces ustedes más, si quieren, pueden irse. Y escuchen la respuesta de Pedro. Y esta respuesta es la que vamos a estudiar la próxima semana. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes panes y peces ilimitados. No dice eso. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el mensaje que tú nos acabas de dar, el Evangelio, es por eso que queremos seguirte. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres Juan el Bautista resucitado, no eres Elías, no eres un profeta más. Eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Salvador. Y solo de ti encontramos palabras para la vida eterna que realmente nos satisfacen. Más que los peces, más que lo que este mundo puede ofrecerme. Esa es la respuesta correcta. Y ese es el propósito por el cual Cristo hizo este milagro. Para luego ponerlo en contraste y mostrarnos cuál es nuestra más grande necesidad. Cristo. Cristo. Tú podrías estar perdiendo tu vida ahora por el afán que tienes en las cosas temporales, por encima de Cristo. Podrías estar como la gente hace, los incrédulos hacen eso por si acaso. Cuando tienen necesidad van a Dios, corren a Dios. ¿Quién no hace eso? No hay ateo cuando el avión se cae, ¿sí o no? Todos van a correr a Dios por ayuda. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es de que realmente Cristo es tu mayor necesidad y lo has reconocido. Y Él es el que te satisface. No estamos acá por los peces, no estamos acá por los panes, no estamos acá por los milagros, estamos aquí por ti. Eso es un cristiano. Y eso es lo que Pedro le dice. Y eso es lo que Jesucristo demanda de aquellos que lo quieran seguir. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, esta mañana por tu palabra. Te agradezco, Dios, por la misericordia que nos das de poder estudiar tu palabra y profundizarla. Te ruego, Dios, de que tú puedas iluminar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón hacia ti. Y te pedimos perdón, Dios mío, porque tú has sido tan bueno que has enviado a tu propio Hijo para morir en nuestro lugar, para salvarnos y rescatarnos del pecado. Tú nos ofreces la vida eterna y nosotros ponemos nuestros ojos en estos 80 años de vida que tenemos. Tú nos ofreces la vida eterna, nos ofreces lo más preciado para ti, tu propio Hijo, y nosotros estamos pendientes de tantas cosas en vez de ti. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a estar satisfechos en ti, en quién eres tú, qué es lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Y te rogamos misericordia, Señor, por tantas personas, tantas iglesias que quieren atraer multitudes claramente de la manera incorrecta. Te pido misericordia, Dios, por esas personas que predican tal vez sin conocimiento. Misericordia por aquellos que escuchan esa predicación y se dejan llevar simplemente. Te ruego, Dios, misericordia. Ayúdanos a verte a ti, ya sea que nos des sanidad o no nos des sanidad, nos des prosperidad o no nos des prosperidad. Ayúdanos a verte a ti como nuestro todo, tu sacrificio, tu evangelio, Dios, como lo más preciado.
Te agradezco, Dios, por el pasaje que hemos podido estudiar hoy día y te ruego que puedas obrar en el corazón de cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén.